Buenas, vamos a hablar de lo que es la biología de la conservación. ¿Qué es la biología de la conservación? La biología de la conservación es el estudio científico de cómo los humanos afectan a los organismos y del desarrollo de los mecanismos para proteger la diversidad biológica. Los biólogos de la conservación han determinado que una sola área grande de hábitat capaz de sostener varias poblaciones es más eficaz en salvaguardar una especie en peligro de extinción que varios hábitats fragmentados, cada uno capaz de sostener una sola población. La conservación es más exitosa cuando la zona del hábitat de una especie dada están muy cercanas, en lugar de estar alejadas entre sí. Si una especie de hábitat está aislada de otras zonas, los individuos no pueden dispersarse de manera eficaz de un hábitat a otro, debido a que la presencia de humanos afecta de manera adversa a muchas especies. Las zonas de hábitat que carecen de caminos o son inaccesibles para los humanos son mejores que las zonas accesibles para estos. Según los biólogos de la conservación, es más eficaz y, en última instancia, más económico preservar ecosistemas intactos en los que viven muchas especies que intentar preservar especies individuales. Los biólogos de la conservación suelen considerar de mayor prioridad la preservación de zonas con mayor diversidad biológica. ¿Cuáles serían los métodos que salvan los organismos de la extinción? La biología de la conservación incluye dos métodos para preservar o resolver los problemas que salvan a los organismos de la extinción. Uno es la conservación in situ y la otra es la conservación ex situ. ¿Qué es la conservación in situ? Es la que incluye el establecimiento de parques y reservas. Se centra en la preservación de la diversidad biológica en la naturaleza. Una gran prioridad de la conservación in situ es identificar y proteger sitios que alojan una gran cantidad de diversidad. Sin embargo, con las crecientes demandas de tierra, la conservación in situ no puede preservar todos los tipos de diversidad biológica. Algunas veces, solo la conservación ex situ puede salvar a una especie. ¿Qué es la conservación ex situ? Es la que conserva las especies individuales en instalaciones controladas por los humanos. La crianza de especies en cautiverio en zoológicos y almacenamiento de semillas de cultivos vegetales genéticamente diversos son ejemplos de la conservación ex situ. La conservación in situ es la manera de preservar la diversidad biológica. La protección de los hábitats de animales y vegetales, es decir, la conservación y gestión de ecosistemas como un todo, es la mejor manera de proteger la diversidad biológica. Los ecosistemas naturales son la mejor estrategia de protección y preservación a largo plazo de la diversidad biológica. Algunos datos relevantes. Existen más de 100.000 parques nacionales, santuarios marinos, refugios para la vida salvaje, bosques y otros. Algunos de estos sitios abarcan un área total casi tan grande como Canadá. Sin embargo, muchas zonas protegidas tienen usos múltiples, que algunas veces entran en conflicto con el objetivo de preservar especies. Por ejemplo, los parques nacionales satisfacen necesidades recreativas, mientras los bosques nacionales son usados para la tala, pastoreo y extracción de minerales. Las zonas protegidas no siempre son eficaces en la preservación de la biodiversidad, en lo que es países en desarrollo, y otras áreas protegidas son áreas montañosas, tundra y los desiertos más secos con poca población. ¿Qué quiere decir esto? Que las zonas protegidas no siempre son eficaces en la preservación de la diversidad biológica, en particular en los países en vías de desarrollo, porque tienen pocos recursos económicos o no lo saben aprovechar de forma adecuada para la preservación de los recursos.
Otro inconveniente en las zonas protegidas mundiales es que muchas de estas están en áreas montañosas, las tundras y los desiertos, más secos con poca población, sitios que a menudo tienen escenarios espectaculares, pero relativamente pocos tipos de especies. En realidad, estas zonas tan remotas a menudo son designadas como reservas porque son inadecuadas para el desarrollo comercial. Por el contrario, los ecosistemas donde la diversidad biológica es máxima a menudo reciben poca atención. Las zonas protegidas son necesarias con urgencia en bosques tropicales lluviosos, en los pastizales tropicales y en las sabanas de Brasil y Australia, y en los bosques secos que están ampliamente dispersos en el mundo. Los organismos del desierto están desprotegidos en el norte de África y Argentina, y las especies de muchas islas y cuencas fluviales templadas también necesitan protección. Hablando de esta imagen que se muestra aquí, se muestra un mapa de las zonas críticas. Dice ciertas zonas del mundo, puntos críticos para la biodiversidad. Son de importancia crítica porque contienen un número desproporcionado de las especies endémicas del mundo. Muchas de las zonas desprotegidas forman parte de lo que algunos biólogos han identificado como los 25 puntos críticos de la biodiversidad en el mundo. Los puntos críticos contienen en conjunto 1.4% de la tierra del planeta, pero contienen tanto como 44% de todas las especies vegetales vasculares, 29% de las especies de aves endémicas, 27% de las especies endémicas de mamíferos, 38% de las especies endémicas de reptiles y 53% de especies endémicas de anfibios. Casi el 20% de la población mundial humana vive en los puntos críticos. 15 de los 25 puntos críticos son tropicales y 9 son, en su mayoría, únicamente islas. Los 25 puntos críticos son arbitrarios de alguna manera, ya que se identificó puntos críticos adicionales cuando se aplican otros criterios diferentes. Ahora tenemos qué es la ecología del paisaje. Dice que es una subdisciplina de la ecología que estudia las relaciones en un paisaje heterogéneo que consta de múltiples ecosistemas que interactúan. ¿Cuál es el tamaño mínimo de un ecosistema paisaje necesario para preservar las poblaciones y distribuciones de las especies? Un estudio a largo plazo que aborda esta cuestión en los bosques tropicales lluviosos, en el que están estudiando una serie de fragmentos de bosque lluvioso del Amazonas, cuyo tamaño varía de 1 a 100 hectáreas. Los datos preliminares de este estudio, que empezó en 1979, indican que los fragmentos más pequeños de bosque no mantienen su integridad ecológica. Por ejemplo, grandes árboles cercanos a los bordes del bosque a menudo mueren o son dañados debido a la exposición al viento, la desecación, debido a la exposición lateral del fragmento del bosque a la luz solar y la invasión de lianas leñosas parásitas. Además, los biólogos han documentado que varias especies adaptadas al interior del bosque no prosperan en los fragmentos más pequeños y terminan por morir, mientras que las especies adaptadas a los límites del bosque invaden los fragmentos más pequeños y prosperan. ¿Qué se está haciendo para remediar la amplia fragmentación del hábitat y su pérdida de la biodiversidad? Corredores de hábitat. Para remediar la amplia fragmentación del hábitat y su pérdida de biodiversidad concomitante, los biólogos de la conservación han propuesto la vinculación de fragmentos aislados con corredores de hábitat, que son bandas de hábitat que unen parches de hábitat aislados. Estos corredores permiten que la vida salvaje se desplace para que se alimenten, apareen y vuelvan a colonizar hábitat una vez que hayan ocurrido las extinciones locales. Ahora tenemos
que dice que la preservación de hábitat es parte importante de la biología de la conservación. Vamos a clarificar esto. Dice, aunque la preservación del hábitat es parte importante de la biología de la conservación, las realidades del mundo, que incluyen el hecho de que el apetito de la tierra por parte del humano sigue creciendo, dictan de otras medidas de conservación. Algunas veces los científicos reclaman terrenos sin perturbar y los transforman en zonas con una gran biodiversidad biológica. Tenemos lo que es lo que es la ecología de la restauración, en la cual los principios de la ecología se usan para transformar un ambiente degradado en uno más funcional y sustentable. Forma parte importante de la conservación in situ. Desde 1934, el Jardín Botánico de la Universidad de Wisconsin-Madison ha llevado a cabo uno de los ejemplos más famosos de la restauración ecológica. Este no es muy bien visto por su alto costo económico, pero es una forma de restaurar aquellos ambientes, hábitats que han sido destruidos, ¿verdad? Ahí se puede ver la imagen de la restauración de las tierras dañadas y cómo quedó el parque de Wisconsin-Madison, ¿verdad? Antes, cuando estaban trabajando, y después, después del trabajo, ¿verdad? Tenemos la conservación ex situ. La conservación ex situ se da en zoológicos, acuarios y jardines botánicos. A menudo tratan de salvar algunas especies en peligro de extinción. ¿Qué se hace? Se recolectan huevos en la naturaleza, o los pocos animales que quedan son capturados y criados en zoológicos y otras instalaciones de investigación. Tenemos técnicas especiales que incrementan el número de descendientes. Tenemos dos tipos de técnicas. La inseminación artificial es una de ellas, y lo otro es la maternidad. La maternidad sustituta. Vamos a hablar primero de la inseminación artificial. En esta se recolecta esperma de un macho idóneo de una especie rara que se usan para inseminar a una hembra que quizás se encuentre en un zoológico en otra ciudad o incluso en otro país. Actualmente hay planes en desarrollo para clonar especies en peligro de extinción, como el panda gigante, que no se reproduce bien en cautiverio. Otras técnicas implican parches de hormonas que están siendo desarrollados para estimular la reproducción en aves amenazadas. El parche se coloca bajo el ala del ave hembra. También dentro de las técnicas tenemos la maternidad subrogada o sustituta. Una hembra de una especie rara es tratada con medicamentos para la fertilidad que la hacen producir múltiples óvulos. Algunos de estos se reúnen, fertilizan con esperma y se implantan quirúrgicamente en hembras de una especie relacionada pero menos rara. En los programas de crianza en cautiverio han ocurrido algunos sucesos notables, en los que grandes cantidades, suficientemente grandes, de especies han sido producidas a fin de restablecer pequeñas poblaciones en la naturaleza. Por ejemplo, los esfuerzos de la conservación permitieron que el águila calva volviera de manera extraordinaria a los 48 estados meridionales de Estados Unidos. Y en el 2007, Estados Unidos retiró al águila calva de la lista de especies en peligro de extinción. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Nos veremos la próxima.